Hola familia, es un gusto nuevamente estar por acá con ustedes. El día de hoy vamos a meditar en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Y le voy a pedir que si tiene por ahí su Biblia, lo busque y si no, pues también lo puede buscar electrónicamente. Y se los voy a leer y dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Y vamos a orar. Dios, en este día te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, gracias porque nos has dado un día más en el cual podemos disfrutar de nuestro trabajo, de nuestra escuela, de nuestra familia. Gracias, Señor, porque podemos seguir viendo de tu misericordia y de tu gran amor. Y en este día te pido que tú seas el que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que, Padre, podamos ser unos buenos mensajeros aprobados por ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, el día de hoy vamos a estar meditando sobre un mensajero aprobado por Dios. Y yo les voy a estar hablando rápidamente de 6 características que tiene un mensajero aprobado por Dios, pero un buen mensajero aprobado por Dios. Y si usted ahí tiene su Biblia, se podrá dar cuenta que aquí nos está hablando de Pablo. Y Pablo, como usted sabe, fue una persona que anteriormente perseguía a los cristianos, los mataba, los maltrataba, pero al final tuvo un cambio y este cambio hizo que él quisiera predicar de Dios. Y aquí podemos seguir viendo un poco de lo que él estaba haciendo. Y si se da cuenta, ahí en el versículo 4 al 6, lo voy a leer en la versión NTV, pero dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Y luego el versículo 5 dice, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. Y aquí, en estos 3 versículos, podemos encontrar 6 características que tiene un mensajero de Dios, un mensajero aprobado por Dios. Y la primera característica que podemos encontrar aquí, y obviamente que tenemos que llevar a cabo, es que un mensajero es una persona que tiene o se le ha dado la autoridad de dar un mensaje. Y como pueden ver, dice, y decía Pablo, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios. Nosotros ya tenemos esa autoridad de parte de Dios para dar el mensaje. Él ya nos confió el dar las buenas noticias. Entonces, tú y yo ya tenemos esa autorización, ya tenemos esa aprobación por Dios. Entonces, no hay un límite o algo que te impida a dar el mensaje, porque eso es un mensajero ya se le ha dado la autoridad para dar el mensaje. Así que tú y yo en este día tenemos esa autoridad, esa confianza que Dios nos ha dado. La segunda característica es un mensajero tiene una misión clara. Y como aquí podemos ver, en el versículo 4 dice, a quien se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a los hombres. Entonces, el mensajero tiene una misión clara. En este caso, la misión que tenemos nosotros como mensajeros es dar las buenas nuevas, predicar de lo que es Dios, hacer conocer a los perdidos quién es Dios, darles a conocer a ese Jesús, a ese Dios de amor, de gracia, de misericordia. Entonces nosotros tenemos esa misión y un mensajero debe tener una misión clara. Y a veces se nos olvida que Dios ya nos ha mandado a ser discípulos y a ser discípulos.
Entonces, nosotros tenemos que esparcir el evangelio. En el lugar donde tú te encuentres, en la escuela, en el trabajo, tal vez vas al mercado, tal vez vas al gimnasio, pero en el lugar donde tú te encuentres, debes de dar a conocer a Jesús, porque esa es tu misión, es mi misión. Otra característica es que un mensajero conoce y sirve conforme a la voluntad de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, desde que Pablo se convirtió, desde que Pablo conoció quién era Jesús, inmediatamente le empezó a predicar. Realmente no perdió su tiempo de decir, bueno, voy a tener un tiempo en el cual pues voy a aprender, voy a discipularme, voy a esperarme un ratito. No, inmediatamente él, en cuanto se convirtió, empezó a predicar, no perdió su tiempo y lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos como mensajeros, tenemos que servir conforme a la voluntad de Dios. Otra característica es, un mensajero es luz. ¿Y qué quiere decir que es luz? Es que atrae a los perdidos. Y nosotros tenemos que ser esos atrayentes que resplandecen en este mundo lleno de maldad, lleno de tinieblas. Tenemos que ser esa luz para esos perdidos que no conocen a Jesús. Y ser luz en esta generación tal vez es difícil, sí, tal vez es complicado, sí, pero Dios ya nos dio esa luz. Ya nosotros somos esa luz porque conocemos a Jesús. Y creo que si ustedes y yo conocemos ya a Jesús, podemos ver que Jesús es un claro ejemplo de luz. Jesús, en el tiempo en el que él vivió y estuvo, era luz ante los filisteos, ante la gente, ante los fariseos, ante la gente que estaba a su alrededor. Y él era luz y mostraba luz a través de su testimonio, a través de lo que predicaba, a través de lo que enseñaba. Y eso es lo que tenemos que ser. Un mensajero aprobado por Dios es alguien de luz, alguien que va y atrae a los perdidos. Otra característica es que un mensajero vive conforme a su mensaje. Y esta parte es bien importante porque un mensajero tiene un buen testimonio. Un mensajero aprobado por Dios tiene un buen testimonio. Lo que habla, lo practica en su vida. Y eso es algo que también podemos ver en Pablo, que él lo que predicaba también lo aplicaba a su vida. No solo lo predicaba y ustedes háganlo y yo no. No, sino que un buen mensajero vive conforme a su mensaje. Así que yo le invito a que si usted, un ejemplo, usted está hablando de amor al prójimo, tiene que usted mostrar que ama al prójimo. No puede hablar algo que usted o yo no ponemos en práctica. Entonces, un mensajero vive conforme a su mensaje. Y por último, una última característica es, un mensajero reconoce que él no es el importante, sino su mensaje. Y como puede ver en el versículo 4, dice que nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas, porque al final Dios examina las intenciones de nuestro corazón. Entonces, el mensajero siempre va a reconocer que él, no por dar el mensaje es el importante o tiene que tener un reconocimiento, sino es el mensaje que está dando. Y tú y yo tenemos que entender que venimos nosotros a transmitir el mensaje, las buenas nuevas, pero no haciéndote tú el grande, que tu nombre salga, que tú seas el exaltado, que tú seas el reconocido. No, porque nuestro propósito es exaltar el nombre de Dios y que Él sea puesto en primer lugar. Y esto, si lo quieres buscar, está ahí en Colosenses 3, 23, 24, y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y aquí, como puedes ver, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, pero para el Señor, no para agradar a las personas. Entonces yo te invito a que todo lo que hagas siempre sea poniendo el nombre de Dios en primer lugar. No tu nombre, no el nombre de otra persona, sino el nombre de Dios. Y aquí Dios
te promete y te dice que si lo haces, vas a recibir una recompensa. Entonces, te invito a que seamos esos mensajeros aprobados por Dios, que seamos esos mensajeros que tienen autoridad de dar un mensaje, que tienen su misión clara, que conocen y que sirven conforme a la voluntad de Dios, que son luz, que viven conforme a su mensaje, o sea, que son testimonio, y que reconocen que Él no es el importante, sino que es el mensaje, que es Dios el que tiene que ir en primer lugar. Entonces yo te invito a que lo pongamos en práctica y que seamos esos mensajeros buenos, aprobados por Dios. Y Dios, te damos gracias porque en este pequeño versículo podemos ver que tú necesitas unos buenos mensajeros aprobados por Dios. Yo te pido que nos ayudes para poder tener estas características, que podamos esforzarnos, Señor, y que, Padre, todo lo que hagamos siempre sea para exaltar tu nombre, siempre sea para ponerte a ti en primer lugar. Te pido, Señor, que nos perdones si en alguna ocasión hemos querido enaltecer nuestro nombre. Te pido, Señor, que nos perdones y que nosotros, Señor, podamos reconocer que tú vas en primero, que sin ti no somos nada, Padre, y que tú eres, Señor, el que nos das la gracia delante de las personas para poder realizar las cosas. Te pido, Señor, que nos bendigas, que nos guardes y, Padre, yo te pido por las personas que nos están viendo a través de estas redes sociales. Te pido que las bendigas, que las sigas guardando y que puedan, Señor, tener una semana y días de bendición. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues me dio un gusto el día de hoy estar con ustedes y les invito a que sigan viéndonos por las redes sociales, que no se pierdan los devocionales y que los domingos pues los podamos ver y nos podamos dar por lo menos el puñito. Dios les bendiga y nos seguimos viendo.